Bueno, muy buenos días a todos. Agradecemos el interés en esta cátedra, la espera para que podamos dar inicio aquí. Quiero darle la bienvenida a todos a esta segunda sinapsis abierta, este espacio de una cátedra en psicología y neurociencias. Este escenario académico es organizado por el programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano en Medellín y por el semillero de investigación en neurociencias y comportamiento SAPIENS. Mi nombre es Alexander Ríos y voy a estar acompañándolos junto con el profesor César Sierra, que también nos acompaña por aquí, es el coordinador del programa, que nos ha apoyado y nos acompaña en la realización de este evento. Este escenario ha sido creado para reflexionar, para debatir y actualizar nuestro conocimiento en torno a problemáticas actuales que desafían tanto la ciencia como la sociedad. Entonces, este espacio académico busca fomentar la reflexión, el diálogo y la actualización en torno a temáticas de gran relevancia social, de aspectos clínicos y científicos, ¿vale? Permitiendo a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a ustedes como invitados, quienes hacen parte externa de la institución, pues acercarse un poco a esas perspectivas que son novedosas y al mismo tiempo prácticas en el campo de la psicología. Entonces, hoy nos convoca un tema de gran relevancia, la violencia juvenil, que es un fenómeno bastante complejo que no solo afecta a quienes son protagonistas, sino que repercute de una manera profunda en las familias, en las comunidades y de forma general en el tejido social. ¿Vale? Entonces, comprender sus mecanismos causales, sus impactos y sobre todo los modelos de tratamiento y reinserción, pues de una u otra manera constituyen un reto para la psicología, para las neurociencias en sí mismo y para las ciencias sociales en un conjunto más amplio. Entonces, para abordar este tema, nosotros contamos con la presencia de un invitado de gran trayectoria internacional. Se trata del doctor Luis Javier Rodríguez. Él es investigador y conferencista cuya experiencia académica y profesional pues, ha sido orientada al estudio de esos procesos de violencia y sus alternativas de intervención. Él es reconocido como especialista en el estudio de la conducta y de los procesos de intervención psicosocial, quien nos compartirá hoy su conferencia titulada Violencia juvenil, mecanismos causales, impacto y modelos de tratamiento y reinserción. Mientras el doctor Luis Javier nos puedes ir compartiendo tu presentación, se los voy presentando brevemente. Tiene un doctorado en psicología clínica de la Universidad Albizu en recinto de San Juan, en Puerto Rico, con una especialidad en psicología forense. También está certificado por el National Commission Council of Healthcare en Estados Unidos, certificado en neurociencia cognitiva y neurociencia cognitiva forense, ¿vale? Con estudios en psicopatología forense, psicometría, neuropsicología forense, criminología y neuroderecho, que es su área principalmente de profundización y saber. Es psicólogo clínico y forense en el Centro Médico Correccional y de Negocios de Instituciones Juveniles en Puerto Rico, catedrático auxiliar de la Universidad Albizu y facultativo de la certificación de psicología forense. Y pues ha desarrollado en estos últimos años su trabajo en diversas áreas forenses de la neuropsicología, la neurocriminología, la neurociencia en sí mismo, eh, donde busca profundizar en esa conducta, en la mente criminal, en la violencia, en la psicopatía. eh, y bueno, muy particularmente hoy nos va a abordar un tema que es de gran interés para él, junto con estos elementos de la neuropsicología y las neuropsicopatologías desde la perspectiva un poco más cognitiva y de intervención, ¿vale? También es miembro fundador de la Fundación para el Avance de las Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia, ¿ok? Y pues nada, su hoja de vida es bastante extensa, bastante amplia y es un gusto para mí, doctor Luis Javier, tenerte por aquí, que hayas aceptado nuestra invitación, la invitación del semillero Paul Sapiens y el Politécnico Gran Colombiano. Y pues nada, el escenario es tuyo. Recordemos que estamos en una cátedra abierta. Tendremos en este inicio una intervención de nuestro conferencista invitado de aproximadamente 40-45 minutos. El tiempo, digamos que lo tenemos allí libre. Y después la idea es generar un espacio de conversación, de discusión con nuestros invitados y abiertos a dudas o a preguntas. ¿Vale? Agradezco puedan tener sus cámaras y micrófonos cerrados nuestros asistentes para que podamos fluir en esta conferencia, ¿vale? Doctor Luis Javier, tú decides si aceptas preguntas en la medida en que avanzas o las dejamos para el final, como prefieras.
Nuevamente, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a esta cátedra Sinapsis Abierta. Muchas gracias, doctor, ¿verdad? Y a todos los asistentes hoy aquí esta mañana. Le agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes desde acá de Puerto Rico el conocimiento que uno tiene y compartir la información que uno provee, con la que uno trabaja en muchas ocasiones. Y definitivamente, pues, esta dinámica de poder tener un conversatorio, de poder exponer una información y tener un conversatorio, pues me entusiasma mucho porque son los escenarios donde realmente uno pues comparte información y recibe información, no solamente ustedes, ¿verdad? De mí hacia ustedes, sino que de ustedes hacia mí también. Les hago una pregunta, ¿se ve la presentación? En este momento no, te No. estamos viendo, a ti no está proyectado. Ok, vamos aquí rapidito. Déjame aquí. Ok, ahora sí, Aún no. ¿no? Déjame ver qué está pasando aquí. Su- eh, Allí estamos viendo que compartes tu pantalla. Ya vemos la presentación, la puedes ampliar y ya está. claro, ya estamos. Ya estamos. Vale. Perfecto, perfecto. Bueno, pues gracias y perdone obviamente la dilatación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre violencia juvenil. Se me hizo, ¿verdad? Se me dio la oportunidad de yo poder compartir con ustedes esta información que tienen aquí. Y uno de los aspectos que a mí me atrajo sobre este tema y sobre todo el poder exponer sobre este tema es el aspecto de que, número uno, pues mi experiencia trabajando con esta población, yo trabajo en el áreas correccionales con adultos principalmente, llevo muchísimo tiempo trabajando, pero también trabajo en instituciones juveniles, o sea, realmente trabajo en áreas con juveniles, en áreas penitenciadas, ¿verdad? En áreas de centros de instituciones juveniles específicamente. Y definitivamente el concepto de violencia es un concepto que siempre me ha interesado, con la que he trabajado por mucho tiempo en diferentes perspectivas. Y definitivamente el aspecto de juvenil, pues me brinda la oportunidad y me ha traído mucha la inquietud de poder conocer más desde para tener una perspectiva preventiva, número uno, y número dos, pues, en términos de la ayuda ya de estos jóvenes que están dentro de, obviamente, el sistema. Así que este conversatorio, yo no tengo problemas si alguien en algún momento durante el proceso de mi exposición, pues tienen alguna duda o pregunta o necesitan algún tipo de aclaración o quieren aportar algo a lo que realmente ya yo estoy hablando o con lo que yo estoy compartiendo. Pero principalmente hoy, en este tiempo que tenemos, pues voy a hablar voy a focalizar principalmente los mecanismos causales, el impacto y los modelos de tratamiento y reinserción. De una manera bastante general, este es un tema que podría ser muy extenso, que podríamos estar hablando bastante tiempo, pero realmente vamos a dar esos elementos que son esenciales. Cuando hablamos, definitivamente tenemos que comenzar con algunas definiciones muy rápidamente para ponernos en perspectiva. Posiblemente estas definiciones ustedes las conocen, ya han estado familiarizados y realmente han escuchado o han leído sobre la misma. Sabemos que la violencia es esa expresión de un comportamiento intencionado por parte de uno o varias personas provocando algún tipo de daño, ya sea físico, ya sea psicológico, hacia otras personas. Yo creo que realmente eso establece claramente. La violencia se puede manifestar, tiene una diversidad de manifestaciones en términos de conducta o actos agresivos. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, de una manera injustificada, de una manera ilegal o ilegítima, en algunas de las exposiciones que se presentan,
y que se distingue por su malignidad y la tendencia ofensiva hacia la integridad, como le dije, física, psíquica o moral de la otra persona. ¿Okay? Existen diferentes tipos de violencia, dentro de ellas pues, está la física, la sexual, la psíquica, psicológica, la negligencia, todos estos elementos están enmarcados dentro de lo que son los elementos de violencia. Y a los que nos compete aquí vamos a focalizar principalmente en lo que es la violencia juvenil, que debido a que el concepto juvenil acompaña el concepto de violencia, pues definitivamente es un tipo de violencia que está ejercida por jóvenes de una manera que puede ser de una manera aislada o en grupo, ¿verdad? Desarrollándose como parte de un grupo, con el objetivo particular de llevar a cabo o de presentar actividad violenta en esos aspectos específicamente. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tiene amplia información referente a estos elementos y es una de las son entidades que realmente mantienen bastante al día o realmente reúnen mucha estadística y mucha información importante y relevante sobre esta problemática, que es importante conocerlo porque a veces pues, necesitamos saber, nos da ese marco de censo y ese marco de poder saber cómo se está comportando una problemática específicamente. Como le dije, la violencia juvenil es el uso intencional de una fuerza física o de poder, con el propósito en muchas ocasiones para amenazar o dañar a otro, ya sea física, sexual o emocionalmente, por parte de jóvenes entre las edades aproximadamente entre los 10 a 29 años. Algunas entidades la establecen entre los 10 y 24 años, pero otros la extienden un poquito hasta los 29 años, que esto es lo que se considera o lo que se ha determinado considerar el tiempo juvenil. Así que comienza desde muy temprano, desde los 10 años, y se pudiera extender hasta aproximadamente 24, 26, 29 años en esa área. La violencia juvenil incluye situaciones, dentro de la violencia juvenil se incluye situaciones como pelea, como acoso, amenaza con armas, violencia pandillera, que son modalidades de violencia que se ven en diferentes países y que son graduados, ¿verdad? Son gradientes o gradientes en términos de que más en un lugar o menos en otro lugar específicamente. Y cuando hablamos de violencia juvenil, no solamente vemos esta relación o este uso intencional de la fuerza, ¿verdad? Para amenazar o dañar a otro, sino realmente vemos también el rol de la víctima, vemos el rol del agresor o del testigo. O sea, que realmente la violencia juvenil explora todos los miembros o los integrantes dentro de la problemática específicamente. La violencia juvenil, ¿verdad? Según estadísticas muy interesantes, ha establecido, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud estableció que cerca o más de 1 millón de jóvenes ingresan al sistema judicial penal debido a elementos relacionados con la violencia juvenil. ¿Okay? Así que realmente es un por ciento, es un número muy alto. Estamos hablando de jóvenes de etapas de la adolescencia típicamente, porque sabemos y sabemos que realmente en algunos países el aspecto de que ningún joven puede estar dentro o puede ser ingresado dentro de dentro de una institución o un sistema judicial hasta aproximadamente los 13 o 14 años. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico la edad es 14 años. Antes de los 14 años, lo que implica mayormente que ese joven, hablando obviamente de casos penales, ¿verdad? Con elemento penal, pues técnicamente es inimputable, ¿verdad? Se trabaja dentro de otra perspectiva, no dentro del sistema judicial. Farrington y Lover establecen una estadística muy interesante, establecen que aproximadamente cerca del 20% de estos jóvenes que ingresan dentro de un sistema de justicia penal muestran comportamiento delictivo persistente, o sea, realmente reinciden en términos de su conducta
específicamente. Los homicidios son una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, especialmente en los varones o niños jóvenes de entre los 15 y 24 años en las Américas. En el área de Europa, pues tiene un comportamiento un poquito menor, un poquito más bajo, pero realmente las estadísticas o el número más o menos coincide bastante en este aspecto. Y este es otro tema muy interesante en términos de adolescentes que cometen homicidio, ¿verdad? Este es otro tema que también me interesa mucho y que lo he trabajado de alguna manera, pero lo menciona y no lo voy a abordar por falta de tiempo. Cada año, hay un poco de estadísticas para ponerlo en perspectiva, cada año se comete cerca de casi 80,000 homicidios entre los jóvenes entre los 15 y 29 años en las Américas. A nivel mundial, ya no solamente se inscribe a las Américas, pues ese número más o menos se establece en 193,000. Lo que supone que cerca de un 45% del total mundial del total mundial anual de los homicidios juveniles. Así que es un porcentaje muy considerable. Son estadísticas que a veces pasan desapercibidos, no se conocen, no se saben, o realmente están solapadas por otros problemas, ¿verdad?, de homicidio en otras poblaciones o en otras etapas. Y definitivamente el sexo masculino, ¿verdad? Los varones somos el 90% de estas víctimas, pues son del sexo masculino. Y definitivamente siempre hablamos de estos números, pero sepamos que realmente cuando hablamos de la violencia, cuando vemos el contexto de la violencia, sabemos que por cada joven asesinado o asesinada, muchos otros jóvenes están sufriendo algún tipo de problemática, algún tipo de situación, ya sea física, de abuso físico, sexual o psicológico, y pudieran estar requiriendo tratamiento hospitalario. Así que esta es otra estadística. Cuando no resulta letal, cuando dentro de la violencia juvenil no resulta letal, o sea, realmente no está enmarcada dentro de lo que es un homicidio, de lo que realmente es una pérdida. Específicamente, pues definitivamente la estadística y la literatura establece que la violencia juvenil tiene un grave impacto en la vida de esas personas, ya sea del agresor, inclusive desde el agresor hasta la víctima, en términos de su desarrollo físico, psicológico y el funcionamiento social de ese individuo, ¿verdad? Así que yo creo que estas estadísticas nos ponen en contexto o nos ponen en perspectiva sobre la problemática, ¿verdad?, de lo que es la violencia juvenil, que definitivamente la violencia juvenil es un fenómeno o un desafío social complejo. No es tan sencillo, sabemos de las estadísticas, pero realmente cuando se estudia las características, los elementos y los aspectos que rodean o que realmente llevan sobre lo que se considera la violencia juvenil, pues es un fenómeno muy complejo, conlleva muchos elementos. Aquí vamos a un poquito a abordar y vamos posiblemente a ver los elementos de la complejidad de lo que es la violencia juvenil. ¿Por qué es complejo? Bueno, número uno, o gran parte del propósito de los elementos que así lo hacen, es porque inciden un gran número de variedad de factores. Hay muchos factores que inciden en lo que es la violencia juvenil, en el inicio, en la incidencia, en la permanencia, en la propagación de lo que es la violencia juvenil, teniendo un efecto diverso también en términos de lo que conlleva esa violencia juvenil. La presencia de algunos de estos factores no necesariamente conlleva un desarrollo en este joven de conducta violenta. Y ahí es parte de lo que yo me voy a estar focalizando principalmente, porque o sea, lo que voy a intentar un poquito abordar es por qué estos factores no necesariamente conllevan al desarrollo de un joven violento. Sabemos de los factores de riesgo y factores protectivos, que es a lo que yo le voy a estar dando principalmente énfasis en esta área, y es parte de lo que explico y es parte de la complejidad de lo que es la violencia juvenil. Así que definitivamente lo que hace un fenómeno,
un desafío social complejo, es la conjunción de varios de estos factores, lo que va a facilitar, o que en muchas ocasiones facilita, el desarrollo de lo que alegadamente se puede llamar un perfil violento en un joven, ¿verdad? En menos de esos aspectos. Y como les acabo de mencionar, eh, saber y conocer sobre esos factores de riesgo y protectivo, elementos que posiblemente usted ha escuchado o que han escuchado o que han leído. Sabemos que los factores de riesgo y protectivo son fundamentales para la salud pública, ¿verdad? Han sido las características, han sido los elementos principales por la que realmente nos ha permitido y nos ha llevado hacer estudios y estudiar lo que es la violencia juvenil y otros tipos de violencia de igual manera. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de todos aquellos factores que aumentan la probabilidad de que una persona sufra daño. Y los factores de protección, o también se le llama los factores, los factores obviamente resorte, son todos aquellos que disminuyen el posible efecto perjudicial de esos factores de riesgo. ¿Okay? De primera instancia, se puede ver o se podría percibir que uno depende del otro, que uno afecta al otro, y que existe una relación posiblemente causal. Vamos a explicar que no es así. O sea, no hay un elemento causal, aunque realmente las definiciones que se le han dado a cada uno de ellos aparenta estar relacionados, ¿no? Los factores de riesgo de violencia no son estáticos, ¿verdad? Y aquí voy a hablar sobre algunas características que es importante que podamos saber y que conocer para poder entender y poder entonces definitivamente desarrollar estrategias de prevención, si estamos a ese nivel y estamos queriendo impactar a ese nivel, o estrategias mayormente ya de intervención, que estamos hablando ya de evitar la reinserción, ¿verdad? La reincidencia de ese comportamiento, dos elementos que son completamente diferentes y la intervención es completamente diferente. Así que cuando hablamos de que los factores de riesgo de violencia no son estáticos, lo que implica mayormente es que va a depender de tres elementos principalmente. Número uno, de las características del individuo, ¿no? Así que esos factores de riesgo van a influenciar a este individuo dependiendo de sus características. ¿Okay? Número dos, del contexto social, dónde está ocurriendo, o el contexto social, podríamos estar incluyendo del momento en que está ocurriendo. Y número tres, las circunstancias, lo que llevó a que realmente pudiera o aparentemente se pudiera estar dando ese comportamiento violento. ¿Okay? Así que dentro de esa perspectiva no son estáticos. Tenemos que también que mencionar que la etapa de desarrollo donde se encuentra ese joven también es un elemento importante a considerar. Los factores de riesgo en un joven desde los 10 hasta los 14 años, por ejemplo, son completamente diferentes, o muchas ocasiones son muy diferentes a los factores de riesgo que va a presentar un joven que ya tiene 19, 20, 21 años, 22 años o posteriormente. ¿Okay? Así que la etapa de desarrollo también influye en ese proceso, como le dije, las circunstancias, el contexto social, la etapa, como le mencioné, la etapa de desarrollo, las características del individuo. Todos esos elementos influyen en ese proceso y hay que tomar en consideración. Así que no se puede hablar de factores de riesgo universales o iguales para todo el mundo. Y dependiendo de esos factores de riesgo, definitivamente las iniciativas de prevención o intervención de la violencia se van a estar basados o generalmente se basan en la identificación de esos factores de riesgo y posteriormente protectivo, ¿verdad? Que es lo que voy a estar abordando ya mismito. ¿Okay? ¿Para qué? Para determinar cómo se va a intervenir. Y como les dije, dependiendo de las circunstancias, el contexto, la etapa de desarrollo y otras características, mayormente pues, va a depender. Y ya un poquito les he mencionado que la intervención de la violencia juvenil desde una perspectiva de prevención es completamente diferente, o podría ser diferente o debe ser diferente cuando estamos ya en términos a un nivel de intervención. ¿Okay? Así que los factores de riesgo no son necesariamente causa. Este es un elemento importante
porque está atado a lo que mencioné en términos de la definición que le di ahorita, ¿verdad? Que aquí aparece sobre lo que es factor de riesgo y lo que son factores protectivos. Aparentan o dan la impresión de que realmente son elementos causales, una está relacionada con la otra, pero no son necesariamente causas. Y la razón principal por la que no son causas es porque la literatura, los estudios experimentales y los investigadores en esta área no han encontrado sólida, ¿verdad? De una manera sólida y consistente que un riesgo o que un factor protectivo puede influenciar sobre un factor de riesgo específicamente o viceversa. ¿Okay? Aparte que realmente el hecho de la presencia de factores de riesgo no necesariamente va a dar como elemento causal un comportamiento violento o un tipo de comportamiento. Un joven, un niño, un joven podría presentar o podría tener presentes ciertos de estos factores, ciertos factores de riesgo y no necesariamente o no automáticamente, no como un elemento causal, va a presentar o va a precipitar lo que típicamente pensamos que son las conductas violentas, ¿verdad? Así que cuando hablamos sobre todos estos factores, los factores de riesgo identificados no parecen tener, y esto es algo bastante consistente en la literatura, no parecen tener una base biológica sólida, ¿verdad? Así que realmente lo que implica es que los factores de riesgo no son heredables, no se heredan, ¿verdad? Un padre, un joven cuyo padre ha tenido un comportamiento violento, ha tenido unas características violentas o ha presentado unos factores, unos elementos de violencia, no necesariamente automáticamente este joven, hijo o hija de este padre, pues va a presentar conducta violenta, ¿verdad? Lo que sí ha sido mucho más consistente y lo que realmente sí ha podido demostrar con mayor solidez en términos de lo que explica este comportamiento violento en muchas ocasiones sobre la violencia juvenil, es los elementos, el aprendizaje social o la combinación de ambos procesos, ¿verdad? La conducta social, la conducta imitativa, tiende a tener mejor solidez en términos de la explicación, ¿verdad? Sobre esos procesos. Los factores de riesgo suelen existir en grupos, no de forma aislada, ¿verdad? El hecho de que un joven o una joven presente uno o dos factores de riesgo no automáticamente la precipita o lo precipita a presentar mayor probabilidad de que presente conducta violenta o comportamiento dentro de lo que es la violencia juvenil, ¿verdad? Generalmente está enmarcada mayormente en términos de grupo y cuando esos factores de riesgo, que yo los podría tener o podría tener varios, pero de una manera aislada, yo en mi comportamiento aislado, en mi funcionamiento social aislado, ¿verdad? Cuando digo aislado, no en términos en comportamiento grupal, podría no tener efecto, sin embargo, podría sí activarse o precipitarse en mi comportamiento dentro de grupos, ¿verdad? Dentro de un grupo. Ahí sí podría ser un poco más factible la precipitación. Los investigadores han teorizado que los factores de riesgo también interactúan entre sí. O sea, uno podría influenciar al otro, aunque realmente, como le he dicho, no ha sido consistente, la evidencia no ha sido consistente en la interacción, ¿verdad? Se sabe que el cúmulo, ¿verdad? O el elemento aditivo, la suma de factores, sí tiene un elemento que aporta o que precipita cierto comportamiento, pero esa interacción de que uno va a influenciar al otro o el otro afecta a este, pues no ha habido mucha evidencia consistentemente. Y de igual manera, la teoría y la investigación científica generalmente ha adoptado de la manera en que se trabaja con la violencia juvenil dos enfoques. Uno, el que se centra en el inicio de la conducta violenta, conociendo la frecuencia y los patrones de la continuidad a lo largo de la vida, generalmente las primeras 2 décadas de la vida del individuo o del joven, y otra que se centra en la aparición de los factores de riesgo, ¿verdad? Estas son como dos maneras, ¿verdad? Dos perspectivas en que se podría ver o se podría estudiar o que generalmente se ha estudiado lo que es la violencia juvenil, ¿verdad?
Y como les dije, existen diferentes tipos de factores de riesgo, ¿verdad? Y realmente están clasificados o se han clasificado. Dentro de los factores de riesgo dentro del individuo, pues podríamos hablar sobre algunos trastornos relacionados con lo que antes se llamaba los trastornos relacionados con la niñez y adolescencia, déficit de atención, la hiperactividad, trastornos de conducta o algún otro tipo de trastorno de comportamiento, ¿verdad? La literatura ha establecido que todos los trastornos, la gran mayoría de los trastornos que son exteriorizantes, tienen, ¿verdad? Presentan una tendencia mayor de presentar comportamiento. Bueno, como le dije, pues los elementos, ¿verdad? Los aspectos de los factores de riesgo del individuo, pues son estos que están aquí, principalmente los aspectos, ¿verdad? Los trastornos que se podrían llamar específicamente como los exteriorizantes, ¿verdad? El involucramiento con el alcohol, drogas o tabaco, el bajo nivel intelectual y rendimiento académico, el bajo compromiso con la escuela, el fracaso escolar, que son elementos, que son factores que no son de los que mayor peso tienen, pero realmente están incluidos entre esa área, la participación en actos criminales. Y yo menciono no necesariamente de actos criminales, sino mayormente él está involucrado en conductas antisociales, en lo que realmente podría ser lo que son las conductas directamente o relacionadas específicamente con la delincuencia juvenil, ¿verdad? Conductas delincuentes. El desempleo, la exposición por parte de la familia definitivamente son elementos importantes. Factores de riesgo en la relación con relaciones cercanas, pues la escasa vigilancia, tanto esa como las prácticas disciplinarias han sido determinadas claramente como factores de riesgo específicamente, y la literatura ha sido consistente en ese aspecto específicamente. Un bajo nivel de apego entre los padres y los hijos, ¿verdad? Mayormente, sobre todo en los primeros años de vida de ese joven o de esa joven, de ese niño o esa niña, pues definitivamente tiene una implicación directamente desde cambios estructurales cerebrales hasta obviamente a nivel de funcionamiento. La baja participación de los padres en actividades de los niños, el abuso o el abuso de sustancias o conducta criminal por parte de los padres, la depresión parental, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de padres con algún tipo de diagnóstico mental, no solamente la depresión, sino también la bipolaridad, trastornos relacionados con la psicosis, la esquizofrenia. Sabemos que realmente eso va a presentar una alteración en términos de esas relaciones que se presente con esos hijos. El bajo ingreso familiar y el desempleo en la familia son factores que se han establecido, pero vuelvo, repito, aquí cuidado, porque el hecho de que una familia tenga un bajo ingreso familiar, ¿verdad? Un grupo familiar o un núcleo familiar tenga bajo ingreso o exista desempleo en la familia, no va a precipitar automáticamente conductas violentas o que realmente ese joven vaya a caer en conducta violenta o en conducta delictiva, ¿no? Pero sí se incluye porque estos hallazgos han sido consistentes en muchos de los estudios, en muchos jóvenes que se han estudiado específicamente y la asociación ¿verdad? El grupo de par, ¿verdad? Realmente la presión de par o la presión de grupo, el asociarse con compañeros delincuentes o de pertenencia a pandillas, ¿verdad? En algún lugar. Dentro de los factores de riesgo de la comunidad y de la sociedad, pues el acceso o uso indebido del alcohol, ¿verdad? La accesibilidad no solamente de sustancias ilícitas, sino mayormente el acceso a armas de fuego, ¿verdad? O algún tipo de arma que realmente con la que se pueda hacer daño. El pertenecer a pandillas o la presencia o la existencia de grupos de pandillas en esa área, ¿verdad? Porque muchas veces este grupo de pandillas, pues muchas veces están relacionados con el suministro de esta sustancia, la exposición a sustancias, de armas específicamente, la alta desigualdad de los ingresos, o sea, los niveles socioeconómicos, ¿verdad? También son elementos que se han establecido. La pobreza, pero la pobreza no como elemento específicamente de ser pobre, sino mayormente con los aspectos que bien acompañó la pobreza, que en muchas ocasiones la dificultad
o el pobre acceso a servicios médicos, a servicios obviamente de salud, realmente a servicios de programas, ¿verdad? A servicios de deporte, ¿verdad? Ese elemento, ¿verdad? Específicamente. Y definitivamente la calidad de la gobernanza de un país, ¿verdad? Sus leyes, cómo la aplican, cómo las llevan a cabo, las políticas de educación y de protección social, ¿verdad? Así que, en términos generales, tenemos que estar claros que los factores de riesgo definitivamente son herramientas poderosas para identificar y localizar poblaciones e individuos con alto potencial para volverse violentos. Y nos proporcionan objetivos, o nos podrían proporcionar objetivos valiosos para desarrollo de programas en la prevención o la reducción de la violencia en este sentido, ¿verdad? Así que, pero tenemos que mencionar que existen limitaciones en el conocimiento de estos factores de riesgo específicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de los factores protectivos o de factores de protección, sabemos que existe, como le mencioné ahorita, un cierto desacuerdo sobre qué son exactamente los factores de protección. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces el aspecto causal que mencioné ahorita es parte de lo que ha sido, lo que realmente no ha sido consistente. O sea, se ha considerado tanto la ausencia de riesgo como algo conceptualmente distinto al riesgo. Así que la visión de la protección es conceptualmente distinto al riesgo. Y entonces el factor de protectivo son esas características o condiciones que interactúan con esos factores de riesgo para reducir su influencia, ¿verdad? Y eso es lo que textualmente, obviamente, conocemos. Y todo este conocimiento que tenemos sobre los factores protectivos y de riesgo nos vienen o lo hemos tenido gracias a la investigación en el campo de lo que es la psicopatología del desarrollo. O sea, la psicología del desarrollo es lo que nos ha permitido o nos ha proporcionado esta información. Lo que sí es claro es que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, los factores protectivos son amortiguadores del efecto de los factores de riesgo. O sea, sirven o funcionan como amortiguadores, ¿verdad? Como elementos importantes que nos van a ayudar o podrían ayudar en esos factores de riesgo. Pero, de igual manera, como los factores de riesgo, los factores protectivos propuestos agrupan o están determinados dependiendo el individuo, lo familiar, lo escolar, el grupo de pares, la comunidad específicamente, ¿verdad? Se puede diferir en diversas etapas, como le dije, los factores de riesgo y factores protectivos de igual manera son diferentes de acuerdo a la etapa, a la característica, a la etapa de desarrollo, a la característica del contexto social específicamente, ¿ok? Sabemos que los factores protectivos nos ayudan o aportan en la reducción de la probabilidad de que este grupo de jóvenes enfrenten uno o dos o varios factores de riesgo que están involucrados con la familia, ¿verdad? O que están involucrados con la violencia juvenil, ¿verdad? Específicamente. No podemos perder perspectiva la experiencia traumática, ¿verdad? Así que elementos del trauma tiene que estar obviamente incluido. No está necesariamente dentro de los factores de riesgo. O sea, cuando digo no está necesariamente, lo que implica es que no está enmarcado, pero se toma en consideración definitivamente un elemento claro, ¿verdad? Y se sabe que cualquier persona o individuo que haya sufrido o experimentado experiencias traumáticas como sentimiento de abandono y de pérdida va a dejar huellas emocionales en ese individuo debido en cómo va a percibir, va a poder resolver las dificultades familiares, individuales y familiares en temas de ese comportamiento agresivo, ¿verdad? Y hay otra perspectiva, ¿verdad? Lo que se llama el impulso transgresor, que son características del ser humano, ¿verdad? De nosotros como seres humanos, ¿verdad? Como nosotros somos entes sociales, ¿verdad? Y realmente trabajamos y realmente estamos enmarcados en poder funcionar dentro de unas normas, en unas convenciones que debemos de respetar, pero también somos proclives, ¿verdad? Somos propensos a cuestionarlas y a transgredirlas, ¿verdad? Y eso es una característica de nuestra especie, ¿verdad? De nosotros como seres humanos. Por otro lado, existe la trayectoria delictiva, ¿verdad? Existe estudios de que las trayectorias delictivas son puntuales, constituye el 80%. Para mayormente esa área se inicia, ¿verdad? Cuando se inicia en la adolescencia temprana, el mayor pico ocurre mayormente en la adolescencia, cerca de los 14 a 17 años específicamente, y generalmente tiene una tendencia de desaparecer o
o de no presentarse ya en la etapa adulta. Y no podemos perder perspectiva la influencia que tienen los sistemas informáticos, ¿verdad? Que ese es otro elemento que debemos de incluir en esta área y sabemos que realmente son aspectos importantes. Ya entrando obviamente en la parte ya de lo que es el tratamiento, definitivamente la justicia restaurativa es lo que realmente la literatura y los expertos y los que hemos trabajado en esta área, entendemos que es lo que mejor podría obviamente funcionar. Sabemos que la justicia restaurativa, ¿verdad? Pues tiene tres grandes elementos, impacta desde tres elementos, perspectivas diferentes. Número uno, va dirigido a la reparación del daño a la víctima, a establecer acuerdos de comunidad de apoyo y trabaja con la responsabilidad del individuo, ¿verdad? Del individuo que comete, en este caso, el delito, ¿verdad? Y cuando hablamos de la justicia restaurativa, estoy hablando de la violencia juvenil, pero ya presentando problemas a nivel penal. O sea, ya realmente estamos hablando en esa área. La justicia restaurativa es un modelo alternativo centrado en la reparación y la reintegración social, que yo creo que es un elemento importante y la que debemos de ir establecido. Toma en consideración, es importante y es alternativo porque toma como perspectiva un elemento interdisciplinario, pudiendo tener esa comprensión holística, ¿ok? Sobre las necesidades y las problemáticas que un joven o una joven podría estar presentando y estableciendo o reconociendo esa interconexión de todos estos factores que hablamos anteriormente, ¿verdad? Factores de riesgo y los factores protectivos, ¿verdad? Definitivamente el factor trascendental a considerar es el componente de salud mental y psicológico. Yo creo que realmente esa es la parte primaria con la que la justicia restaurativa trabaja y principalmente se debe trabajar. También tenemos que incluir la esfera educativa, el aspecto educativo, o sea, en colaboración con el área de la salud mental, se deben desarrollar plataformas de intervención integral donde realmente se puede integrar, como le dije, ¿verdad? La dimensión académica, pero también la dimensión emocional de las experiencias de ese joven, ¿verdad? Específicamente. El aspecto de los trabajadores sociales, la integración de trabajadores sociales, ¿verdad? De esta disciplina, porque ellos nos van a ayudar a identificar y dar la atención a situaciones familiares adversas que se podrá obviamente ver, elementos que se ven en la libre comunidad como el abuso, la negligencia, la inestabilidad, el impacto, ¿verdad? De la familia en esa área. Definitivamente el trabajo en equipo es un aspecto que es importante y la justicia restaurativa tiene esa visión y establece, va dirigido a esa visión específicamente. La comunicación y el intercambio de información entre los especialistas nos propicia una comprensión sobre las necesidades, sobre las problemáticas, que englobador y eficaz que realmente nos va a dar una perspectiva sumamente importante de la intervención. El aspecto legal también se debe incluir. ¿Por qué? Porque realmente la meta principal dentro de la perspectiva legal es realmente el ir dirigido a la disminución de la reincidencia de ese individuo, de ese sujeto, por lo cual la reinserción social va a ser importante, ¿verdad? Va a tener un tema, va a tener una implicación importante en esa área. Yo hablo del acompañamiento, o se habla del acompañamiento psicoeducativo. Este elemento trae o aporta a la medición, la terapia, con la mediación, con la terapia, con los talleres, con actividades psicoeducativas o educativas que nos brindan, ¿verdad? O propicia ese elemento rehabilitador para ese joven. Enfocar este acompañante psicoeducativo nos ayuda a trabajar y enfatizar en la necesidad en transformar esa actitud, esa conducta para establecer lo que la justicia restaurativa establece de la promoción de la responsabilidad de reparación del daño causado. Sobre todo en aspectos emocionales y cognitivos, no solamente de la víctima, sino también obviamente del transgresor, ¿verdad? Del joven, específicamente dando ese matiz hacia ese proceso rehabilitativo y de integración social, ¿verdad? La familia, la atención familiar, hay que integrar la familia en este proceso, ¿verdad? Así que hay que fortalecer y esta parte del acompañamiento psicoeducativo
dentro de la familia, pues va dirigido a fortalecer los vínculos familiares, mejorar la comunicación intrafamiliar y promover el bienestar integral de esos jóvenes específicamente. Cuando existe una partida activa de la familia, se tiene un enfoque holístico sobre ese proceso, ¿verdad? Y cuando hablamos de reinserción social, como le dije ahorita, cuando hablamos de reinserción social, estoy hablando mayormente de intervención, no desde una perspectiva preventiva, sino desde una perspectiva ya mayormente de intervención. O sea, ya existe la problemática y tenemos ya el joven presentando todos estos elementos específicamente. Así que la reinserción social es un proceso que busca facilitar la reintegración de esas personas que han estado involucradas en conducta delictiva o estado privado de la libertad, volverlos a entrarlos, ¿verdad? A que se reintegren a la sociedad de una manera positiva y constructiva. El objetivo principal de la reinserción social es el promover la resocialización y la prevención de la reincidencia, ¿verdad? Por eso es que la intervención en la reinserción es diferente a la prevención, ¿verdad? Específicamente. Y la reinserción social tiene como principio fundamental y básico el trabajar desde la perspectiva de la individualización, o sea, trabajar individualmente dependiendo de las características, las circunstancias de cada uno de ellos, el enfoque holístico, la participación activa y colaborativa de las diferentes disciplinas, de diferentes equipos y esa coordinación, que son elementos importantes, ¿verdad? Para dar conclusión, ¿verdad? En este aspecto, ¿verdad? Concluimos de que la violencia juvenil en América y a nivel mundial generalmente es una crisis compleja y multifacética, ¿verdad? Que involucra factores sociales, familiares, psicológicos, ambientales, ¿verdad? Todo ese elemento. Así que ahí está enmarcado lo que es la complejidad. La predisposición, ¿verdad? Tenemos que tener claro que la predisposición a comportamiento delictivo o hacia la conducta, hacia la violencia juvenil, está vinculada con factores subyacentes como la salud mental y el abuso de sustancias principalmente, ¿verdad? Dentro de otros más. Hay que abordar esta problemática con intervenciones profesionales, con personas que sepan, con expertos, ¿verdad? Con académicos que han investigado esta área, que han intervenido en esta área, que trabajan en esta área, para que se pueda contribuir, ¿verdad? Para poder desarrollar significativamente en el desarrollo de esa mitigación de factores de riesgo y posibilitar ese individuo. Hay que adoptar enfoques multidisciplinarios y preventivos, ¿verdad? Esto desde la perspectiva preventiva, ¿verdad? Claro, los problemas hay que trabajarlo, lo mejor sería trabajarlo de una perspectiva preventiva, antes que ocurra el problema, sobre todo de una prevención primaria, ¿verdad? Una prevención a nivel primario, ¿verdad? A nivel 1, no tanto a nivel 2, nivel 3, ¿verdad? Para abordar esas causas estructurales individuales de la violencia juvenil, ¿verdad? Es importante. Así que no importa sea a nivel preventivo o de intervención, es importante ese enfoque multidisciplinario y de alguna manera trabajar desde aspectos preventivos. Y abordar esa problemática va a requerir un esfuerzos coordinados y multisectoriales, ¿verdad? Solo no se podría, ¿verdad? Se necesita todos los sectores que se involucren en el proceso, que participen en el proceso, que faciliten el proceso para propiciar ese apoyo necesario a esos jóvenes, a esa problemática, para así poder prevenir la propagación de la violencia en nuestra sociedad, la específicamente. ¿Está bien? Bueno, con esto concluyo mi presentación. Les agradezco mucho, ¿verdad? Su paciencia, ¿verdad? Y realmente todos los inconvenientes que tuvimos, ¿verdad? Pero espero haber podido, haber cumplido y mayormente haber llegado, ¿verdad? Con esta información y este mensaje. Quedo abierto a preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes entiendan. Luis Javier, muchas gracias por tu abordaje, por tu presentación. Entendemos los inconvenientes de conexión que nos pasan a todos y más en este entorno virtual, entonces no hay inconveniente. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Eh, no sin antes recordarles a quienes tienen acceso al chat que allí se encuentra el link para la asistencia. A quienes tal vez no tengan acceso al chat, les estoy proyectando en este momento un código QR que pueden escanear y registrar su asistencia. Tengan muy en cuenta que como registren allí, pues recibirán sus certificados, verificar muy bien el correo electrónico que registren,
porque en algunos casos nos han rebotado o no les llegan los certificados porque digitan erradamente alguna letra, algún número. Entonces, estar pendientes a ello. Y bueno, dicho esto, vamos con algunas preguntas. Quienes las tengan pueden aquí levantar la mano, les voy dando el espacio y pueden escribir también al chat si algunos tienen de ello. Vamos con Mayra Vega. Mayra, tienes acceso al micro, puedes activarlo. Mayra, ¿no os oyes? Bueno, parece que no. Vamos con María Elena. Hola, buenos días. Buen día, María Elena, ¿cómo estás? Buen día. Tengo una duda. Es un poco personal, ¿ok? Conozco una niña que tiene 1 año y medio, pero presenta conductas agresivas, ¿ok? Entonces, tenemos que trabajar desde la prevención, ¿verdad? Entonces, tenemos que actuar ahorita, ¿verdad? Porque es como una esponja, absorbe todo lo que ve y ella está en un ambiente, o sea, violento, entonces ella está, o sea, recreando lo que ve. Entonces, no sé si me podrían dar como más información sobre eso, por favor. Gracias. Claro, muchas gracias por tu pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Tu exposición. Bueno, definitivamente, ¿verdad? Toda conducta que se sale fuera de lo esperado, de lo que en términos de un funcionamiento, ¿verdad? Para esa etapa o para ese nivel en que se encuentra ese niño o esa niña, es importante intervenirlo, ¿verdad? Como muy bien mencionaste, ¿verdad? Que menciona, realmente los niños, las niñas, ¿verdad? Pues son esponjas. Ese cerebro que está en proceso de desarrollo, que realmente está vulnerable, podríamos decir, ¿verdad? Y aquí realmente también el doctor ¿verdad? Alexander Ríos también pues, realmente puede aportar muchísimo en esa área. Sabemos que el cerebro pues, está en proceso de crear nuevas conexiones, de realmente crear diferentes de desarrollo y de modificación de estructura, etcétera. Y definitivamente el aspecto ambiental pues, podría y en muchas ocasiones impactan directamente en esos procesos. Así que sí es importante, una vez uno identifica este tipo de comportamiento o un comportamiento relacionado con conducta, no digamos agresiva, sino mayormente de pobre control posiblemente o de dificultad mayormente para poder manejarse, ¿verdad? Aquí es muy temprano decir aspectos, por ejemplo, de poder regularse, ¿verdad? Pues es muy pequeña. Pero realmente lo que sí es importante es que, por ejemplo, la estructura, el control, los límites, le va a ayudar, que está enmarcado, ¿verdad? Muchas veces en elementos disciplinarios, le va a ayudar a realmente poder, a que ese cerebro se acostumbre o realmente desarrolle estrategias de regulación, ¿okay? A muy temprana edad, ¿verdad? Así que eh, estos elementos externos que estamos haciendo muchas veces impactan, o en la gran mayoría de veces impactan, ¿verdad? Ese proceso sobre que ese cerebro comienza a desarrollar desde muy temprana edad el aspecto mayormente de regulación, ¿verdad? Desde muy temprana edad. Así que sí, es importante que realmente se pueda hacer intervención, que realmente se pueda llevar a cabo ¿verdad? Los elementos que se podrían tal, que sea importante intervenir en esa área. Pero sí, definitivamente, ¿verdad? Mayormente, y entre más temprano, mucho mejor, ¿verdad? Porque realmente estamos estamos trabajando estás trabajando desde una perspectiva preventiva en esas áreas. El no hacerlo podría realmente
exacerbarse esa conducta, esa problemática específicamente. No sé si te logré contestar. Sí, muchísimas gracias. Sí, Vale, cómo no, a la perfecto. orden siempre. Mayra, tienes tu micrófono habilitado en caso de que puedas hacer tu pregunta. Mayra Vega, ya nos ha bajado Mayra de la mano. Vale, ¿alguien más tiene alguna inquietud? ¿Algún comentario? Déjenme ver por acá en el chat. Es un comentario que nos hace María Victoria García y nos dice, bueno, que le genera toda una serie de reflexiones el contexto en este país. No sabría, imagino yo que María está también en Colombia, que se traduce pues como todo un desafío de enfrentar este fenómeno a los múltiples factores que tenemos en el territorio como la pobreza, la desigualdad social, la falta de empleo, el abuso de alcohol y drogas y la violencia intrafamiliar y esa exposición a ambientes de alta criminalidad. ¿Vale? Nos hace aquí María Victoria una reflexión, sumado a la falta de oportunidades para nuestros jóvenes y que superen esas brechas y obstáculos de toda índole que generan pues esta desesperanza. De hecho, una palabra clave que usa María Victoria aquí es el asunto de la desesperanza aprendida. Sabemos que desde los entornos o desde el estudio de la psicología forense tenemos todo este concepto de cómo los entornos donde surgen los individuos a veces favorecen el desarrollo de esas conductas violentas, muchas veces no porque toda persona que se cree o se críe en estos entornos va a ser violento o va a desarrollar conductas relacionadas con el tipo delictivo, pero sí tenemos algunas teorías que nos postulan que, por ejemplo, es lo que se espera que suceda y muchas veces la misma sociedad termina justificando ese tipo de comportamientos porque se dice, venga, creció en ese entorno, está en ese escenario, pues lo mínimo es que se comporte de esa manera, que no es una condición per se, pero que termina propiciando que ante la falta de oportunidades y ante el contexto, pues ese tipo de conductas se vayan manifestando como normales, que no lo son, pero que para el contexto terminan siendo bastante viables. Y también tenemos que tener en cuenta algunos factores neurobiológicos, como lo destacaba el doctor Luis Javier, eh, como esas predisposiciones, por ejemplo, a un desarrollo errado dentro del proceso del amado, de la monoaminoxidasa, de la recaptación de la serotonina. Sabemos que bajos niveles de serotonina se asocian a mayor propensión hacia la agresividad, ¿vale? Eh, Abriendo el espacio, si el doctor Luis Javier me lo permite, para que podamos diferenciar violencia de agresividad y es tener en cuenta que la violencia es intencional. En la violencia hay una voluntad directa a ser violento. La agresividad es más una reacción, digamos que no mediada conscientemente o voluntaria, hacia muchas veces la sobrevivencia. Entonces, la violencia se ha asociado sí a algunos factores de predisposición. Sin embargo, es súper clave entender que el ambiente es el principal activador de esas predisposiciones o de simplemente mediar que no se termine expresando, como con muchos tipos de predisposiciones comportamentales, donde el ambiente pues se nos vuelve ese principal activador de esas predisposiciones o digamos que bloquearlas en algún momento si el ambiente no lo favorece directamente. Entonces, digamos que ahí tendríamos mucha tela para cortar como tal. Bueno, sí, por aquí Magali nos comenta que se nos está conectando un poquito tarde. Recuerden que yo les voy a enviar el link de la grabación. Una vez la tengamos condensada, se los voy a compartir a quienes diligencien la asistencia a esa lista, pues yo se las comparto nuevamente. Eh, pues nada, con esto nosotros iremos dando cierre, a menos que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario Yo creo adicional. que Eh, bueno, Selene, Selene Selene nos escribe. Ajá. Luis Javier, ¿qué le recomendarías a padres que tratan con un niño que presenta conductas alarmantes, agresivas? ¿Cómo podrían actuar? Wow, bueno, es bastante, pero lo que sí, todo esto está enmarcado más o menos lo que hemos mencionado, ¿verdad? La importancia mayormente, primero, de establecer estructura, la importancia que tiene la estructura, que tiene los controles, que tiene los límites, establecer límites como, ¿verdad? Como le mencioné anteriormente, ¿verdad? Y el doctor Río Alexander realmente también ha mencionado. La importancia de estos procesos, ¿verdad? De establecer
unas estructuras, unos controles, está enmarcado de que no solamente estamos manejando o tratando de prevenir comportamientos, ¿verdad? Antisocial o comportamientos fuera, ¿verdad? Maladaptativos, digamos mejor, sino también que estamos ayudando a el desarrollo de ese cerebro, a que realmente vaya desarrollándose de una manera adecuada, con las conexiones adecuadas, con el desarrollo de las estructuras de una manera adecuada, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones? Bueno, definitivamente estar, visualizar y estar claro y estar observando los cambios comportamentales que se pueden estar presentando, de identificar algunos específicamente, pues buscar la ayuda y realmente moverse para buscar la ayuda o lo que sea necesario para llevar a cabo ese elemento específicamente, y tratando de identificar, como le dije, algunos de esos factores protectivos, ¿verdad? No solamente enfocarnos en los elementos negativos, ¿verdad? Sino realmente qué elementos protectivos, qué aspectos positivos podría realmente tener o estar presente para ver cómo yo puedo aumentar o realmente trabajar principalmente en ellos para poder amortiguar un poquito esos elementos específicamente. Pero el control, los elementos disciplinarios, ¿verdad? La disciplina democrática es la que ha demostrado ser la adecuada, no la punitiva, no la estricta, ¿verdad? Esa no es la mayormente en esa área. Así que es importante la actuación y la identificación lo más pronto posible, ¿verdad? Mayormente. Los primeros años, la literatura ha sido claramente de que los primeros años de vida, ¿verdad? Los primeros años de ese niño, de esa niña, digamos, los primeros 5 años son claves para mayormente lo que posteriormente se podría estar viendo en etapas posteriores en el desarrollo, ¿verdad? Magalis, ¿qué diferenciaría a un adolescente que simplemente estuvo en una niña de un... Sí, Magali nos pregunta qué diferencia habría entre un adolescente que estuvo en una riña de un adolescente que es generalmente violento. Bueno, en la pasada, en la pasada cátedra, ¿verdad? Sinapsis, el doctor alemán estableció, ¿verdad? Explicó un poco la diferencia entre agresión y violencia. El ser humano, nosotros tenemos, digamos que tenemos tenemos la propensidad de realmente poder ser agresivo en circunstancias de sobrevivencia o de defensa, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia, la violencia ya es un conjunto de episodios violentos, o sea, de episodios agresivos, ¿verdad? Realmente ya es un patrón, es una tendencia, es una manera de funcionar, podríamos decir, mayormente. Así que el que haya ocurrido un episodio de violencia, como por ejemplo, pues, este niño en la escuela, pues, tuvo una dificultad con un amigo y pues, tuvo una pelea, ¿verdad? Peleó con un amigo en el recreo o en hora de almuerzo, pues peleó y bueno, pues ocurrió. Pues pueden ser eventos aislados debido a la circunstancia, a los eventos que ocurrió, al contexto que ocurrió en ese momento dado, y ese fue su tipo de reacción, ¿verdad? Que ahí él habló sobre la violencia reactiva. Ahora, si estamos hablando de lo que es la violencia instrumental, la violencia obviamente proactiva, que es la que realmente está matizada por un pensamiento anterior, ¿verdad? A una premeditación, pues ya estamos hablando de elementos diferentes. Claro, si ya realmente es algo que se comporta, ¿verdad? Se establece como un patrón de que hoy pelea, mañana peleó, pasado va a pelear otra vez, ¿verdad? Ese tipo de elementos, pues es completamente diferente, ¿verdad? Mayormente. Así que aquí es la frecuencia y definitivamente a veces también hay que ver el tipo de agresión, ¿verdad? De qué constituyó esa agresión específicamente, si se involucra algún tipo de arma, algún tipo de instrumento, pues ojo, ¿verdad? Son elementos que también se tienen que realmente abordar específicamente. Así es, y de hecho esto me recuerda un caso que John Pinel nos aborda en su libro de psicobiología, por si alguno por allí lo puede revisar o lo conoce. También tenemos que considerar dentro de esos factores de predisposición que no siempre el entorno es el que
el entorno generalmente, muchas personas que dicen, si están en un entorno violento, el entorno va a hacer a la persona violenta. No, no siempre, ¿vale? Es tener en cuenta que a veces el entorno lo que hace es darnos ideas o le da a la persona ideas de cómo ser violento, teniendo en cuenta en caso de que existan algunas predisposiciones. Y recuerdo el caso que nos menciona John Pinel en su libro de un niño, ahora que nos mencionaban la pregunta de Selene, creo que nos mencionaba un niño. Puede que no sea el caso, ¿vale? No, no estamos, como digamos, diciendo que pasa en todos los escenarios, pero John Pinel nos aborda del caso de un niño que él relata que era súper violento. El niño apenas tendría unos 4 años de edad. El niño era más que violento, agresivo. Incluso relata que intentó traspasar el hámster en la casa con un lápiz. Eh, Siempre era como que golpeando a todos, se lanzaba del frigorífico. Pues en fin, lo echaron del colegio y uno diría, venga, ¿cómo debería ser un niño a los 4 años de insoportable, por decirlo de alguna manera? Que terminaron del colegio, lo echaban del colegio y pasó por varios jardines. Resulta que haciendo una valoración integral del caso de por qué este comportamiento del chico, se encontró que tenía unos muy bajos niveles de serotonina, justamente. Y el caso es, en ese análisis que se hacía por John Pinel, él nos decía, venga, el niño no ha tenido un tiempo como para decir, ha experimentado la violencia hacia él, el ser agredido, como para que eso lo torne directamente agresivo y decir, venga, es que así fue que le enseñaron a que debería ser el comportamiento. Eso no había sucedido, sobre todo porque era un niño súper peque y además nos relata que el entorno era relativamente protector. Y el John Pinel también nos cuenta, decía, apenas tratarlo con cariño, medio que menguaba su comportamiento, ¿vale? Pero aún así no lo retiraba. Y al encontrar que el chico tenía unos niveles bajos de serotonina, pues el tratamiento a seguir con él fue usar antidepresivos. No porque tuviera depresión, recordemos que los medicamentos no son para la enfermedad sí mismo, sino para los mecanismos de acción que suscitan los síntomas. Entonces, el darle antidepresivos, por ejemplo, a este chico ayudó a aumentar los niveles de serotonina, lo que disminuía su comportamiento agresivo. Hay varios estudios, por ejemplo, y no les estoy diciendo vamos a darle a todo el mundo antidepresivos, obviamente hay que hacer una valoración muy, muy amplia de cada uno de los casos y revisar cuáles pueden ser realmente, como nos los comentaba el doctor Luis Javier, esos mecanismos causales y cómo se manifiesta. Pero hay otros escenarios donde, por ejemplo, se han usado antipsicóticos y antidepresivos en entornos carcelarios o como mecanismos para tratar la violencia y se ha encontrado incluso que el uso de antipsicóticos disminuía la propensión al robo, disminuía la propensión a las agresiones, a presentar hurtos, por ejemplo, en algunos escenarios. Eh, pero eso depende mucho de realmente evaluar si hay alguna predisposición con desbalances de dopamina, desbalances de serotonina, o ver realmente el entorno el que está propiciando lo que se espera de las conductas directas. Entonces allí el mensaje es hacer una muy buena valoración integral, de hecho, para poder encontrar qué está suscitando ese tipo de comportamientos más allá del entorno directamente y obviamente las principales intervenciones son al entorno como tal, ¿vale? Para buscar mediar y disminuir ese tipo de escenarios y de comportamientos. María Elena nos levanta por aquí la mano nuevamente. María Elena. Sí, hola, hola de nuevo. Bueno, pongamos de ejemplo a una niña de 8 años, ¿ok? La niña de 8 años tiene problemas de lenguaje. Ella en la escuela no va a recibir clases, sino que va pues a violentar a los niños que la molestan. Entonces, ¿qué sería en ese caso? ¿Sería violencia o sería agresión? Bueno, en ese sentido, ¿verdad? Realmente hay que tener mucho cuidado con, ¿verdad? Con realmente establecer, digamos, algún tipo de diagnóstico, ¿verdad? O algún tipo de elemento, ¿verdad? En ese aspecto específicamente. Aquí habría que, ¿verdad? El doctor Río, ¿verdad? Alexander Río menciona la importancia que tiene la evaluación, el proceso evaluativo. Habría que realmente evaluar a esa niña, ¿verdad? Y realmente poder llevar a cabo un proceso evaluativo sobre el mismo para determinar. Mencionó
que realmente tiene problemas del habla, del lenguaje. Sabemos que realmente el lenguaje desde muy temprana edad, realmente el lenguaje es yo siempre menciono que el lenguaje la adquisición del lenguaje es como cuando uno abre la ventana en un cuarto oscuro, ¿verdad? Que realmente usted abre la ventana en un cuarto oscuro, pues se ilumina todo ese cuarto. Pues el lenguaje aporta ese tipo, a nivel cerebral estoy hablando, ¿verdad? Aporta toda esa amalgama de activación en diferentes áreas. El lenguaje es una de las funciones cerebrales, ¿verdad? Ejecutiva cerebral, que realmente tiene mayor representación en diferentes áreas a nivel cerebral. Así que cuando comienza a verse o cuando realmente se empieza a ver cierto, digamos, rezago, dificultades, mayormente en algunos de estos procesos que se deberían de estar comenzando a dar o que se estarían dando en estas primeras edades, pues son aspectos que uno tiene que evaluar y uno tiene que realmente determinar cómo podría estar afectando estos procesos específicamente. Vuelvo, le repito, ¿verdad? El aspecto de la importancia de llevar a cabo un buen proceso evaluativo, determinar cuál podría ser las causas, qué podría estar influyendo o causando este tipo de comportamiento en esas áreas. Y el determinar a muy temprana edad y utilizar conceptos como realmente violencia a muy temprana edad, agresividad específicamente, de igual manera, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pueden ser obviamente conductas sí marcadas de lo que podría estar determinado, de lo que podría ser una conducta agresiva, pero hay que tener mucho cuidado con el aspecto, ¿verdad? De las etiquetas, de decir realmente este niño es agresivo, ¿verdad? Podría estar presentando, y es lo que típicamente puede estar ocurriendo, conductas agresivas, pero no lo hace un niño o una niña agresiva, sino más presenta conducta. Y dentro de esa perspectiva, lo que quiero decir es que realmente no podemos comenzar, ¿verdad? Mayormente a establecer desde muy temprana edad ¿verdad? Ese elemento de problemas, sino mayormente intervenir lo antes posible. El aspecto de él, como le mencioné, el aspecto de la prevención, un elemento importante. Se identifica, pues vamos a identificar qué podrían ser las causas, qué podrá estar ocurriendo, y entonces comenzar a intervenir con ellas, tratando de establecer intervención psicoeducativa o intervención psicológica o marcada dentro de lo que es posiblemente la modificación de conducta para entonces poder manejar esos elementos. El aspecto entre más antes posible se lleva a cabo este proceso, mucho mejor y con mejores resultados. La prognosis aumenta muchísimo desde esa perspectiva, ¿verdad? Porque ya en etapas posteriores pues no es que realmente no sea posible, pero se dificulta y entonces se incluye otras características, otros factores que podría estar obviamente influyendo, ¿verdad? En esas áreas. Y actuar con calma, ¿verdad? Actuar mayormente con lo que tengo. Esto es lo que se me está presentando, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Y ser proactivo en ese aspecto específicamente. No sé si Ah, te contesté. Así es, de hecho, para complementarte un poco, como nos dice el doctor Luis Javier, en el caso de los niños el asunto es un poco más complejo que en el entorno juvenil, sobre todo porque con los niños tenemos que saber diferenciar si su comportamiento es reactivo o no. Y cuando hablamos si es reactivo, quiere decir, venga, puede que no estoy yéndome al caso puntual de la chica que nos mencionas, porque hay que hacer una evaluación realmente certera para ello, pero en algunos casos los chicos reaccionan de forma, entre comillas, agresiva, dependiendo del entorno que estén recibiendo, como hay otros chicos que tenemos algunos casos de, venga, yo estoy en una posición en la que yo soy el agredido, puede ser en casa, puede ser en un entorno familiar, en un entorno más cercano afuera del colegio, y entonces yo allí estoy en una posición de vulnerabilidad como para defenderme, pero también entonces cuando voy a un entorno donde yo puedo someter a otros, entre comillas, como que aprovecho y me desquito allí, lo que no puedo hacer esa reacción en el otro lado. Esos son otro tipo de escenarios que también pueden pasar, sobre todo en el colegio.
Hay chicos que, por ejemplo, tienen dificultades del aprendizaje y cuando dicen, ven, yo aquí no aprendo, yo aquí no, pues digamos que no lo hacen conscientemente, pero tienen dificultades para adaptarse y avanzar, entonces para evitar ser la burla de los compañeros, de mira, este no aprende, este no estudia, este no hace, este no avanza, siempre lo regañan, pues terminan generando una reacción a ello para, venga, no se burlen de mí, entonces yo voy a terminar siendo el agresor aquí en algún momento. Entonces hay que revisar si realmente puede ser una reacción a, más allá de decir que hay una agresión directa desde el inicio, o si por el contrario, puede que realmente exista un factor premeditado a ser violento, donde hay toda una intencionalidad con tal de someter a otro por X o Y motivador. Entonces hay que hacer una muy buena evaluación para ello antes de determinar cuál podría ser la conducta o el comportamiento a seguir allí, ¿vale? Independientemente del caso. Y obviamente si el comportamiento ya está, pues venga, psicología es indispensable, más allá de las causales, obviamente se buscan, pero debe estar. Y en algún punto la psicología se determinará si se requiere algún abordaje por psiquiatría, ¿vale? Y obviamente valorar todas las cuestiones de entorno, si hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes y demás. Vemos por aquí que Magali nos activa su cámara y le había levantado la mano. No sé, Magali, si tienes algo que decirnos. Bueno, una pregunta más, yo sé que ya estamos sobre el tiempo. No hay. Em, a nivel como forense, em, ¿qué bibliografía? O sea, un chico que no es violento, tuvo, por lo que usted me dice ahorita, una agresión reactiva, fue reactivo, le dijeron algo de su madre, se tienen una riña y desgraciadamente se avienta contra la reja y el otro chico tiene una cicatriz de más de 15 días, ¿no? O sea, se abre la frente y se abre la cabeza. A este chico lo están justo catalogando como violento. Ahí, evidentemente esto fue, pues una agresión reactiva, le dijeron algo, fue causal, fue en la escuela. ¿Hay alguna bibliografía que podría revisar para, pues, ayudar o respaldar pues, la reacción de este chico que, pues, evidentemente, al final del día tendrá que asumir la consecuencia, ¿no? De reparar el daño o hay algo que pueda respaldar esto? Porque a veces, justo lamentablemente, ¿no? En una reacción uno no sabe qué va a pasar. Y es lo que no alcanzan a ver los chicos, ¿no? Que sus reacciones pueden ir más allá. ¿Pero hay alguna bibliografía que pueda respaldar esto? ¿O me estoy saliendo Bueno, del tema? no, no te preocupes. De mi parte, no, ya no sé si el doctor Luis Javier ahorita nos tiene algunas recomendaciones. Así que se me venga a la cabeza en este momento, te diría yo tal vez revisar un poco los aportes de criminología, que el doctor Luis Javier también los conoce, de la doctora Aura Ruiz. Aura Ruiz en México es criminóloga y nos ha hecho varios estudios relacionados un poco con violencia, tal vez por allí dándole una buscada a ello pueda servir. Más allá, y obviamente hay que estudiar y valorar varios escenarios realmente del caso, de lo que sucedió, nos estamos basando únicamente en lo que nos dices, pero podría revisar ello, también se podría revisar, no directamente relacionado a la violencia, pero sí cómo biológicamente nosotros tenemos tres tipos de reacciones ante una situación de emergencia, que son lucha, huida o congelamiento, y son reacciones muy del sistema nervioso o vinculadas al sistema nervioso autónomo, aquel que nosotros no podemos controlar, y muy mediadas entre regiones cerebrales como el hipotálamo y hacia el prefrontal, que son respuestas muy autónomas en algún punto, más allá de las descargas fisiológicas que sigue el sistema nervioso autónomo, pues son respuestas, llamémoslo mecánicas. Entonces, es una forma en la que nosotros podemos estudiar cómo ciertos comportamientos no se mediaron, no se pensaron, pero que nosotros venimos evolutivamente predispuestos a generar reacciones que pueden ser de huida, lucha o congelamiento, dependiendo de la valoración rápida que hace nuestro sistema nervioso del escenario y vamos a responder de esa manera sin que medie una conciencia, un razonamiento un poco mayor para ello. También ante temáticas como esta podemos nosotros revisar cómo se configura el juicio moral y la ética, donde el periodo de la adolescencia es súper crucial para ello, ¿vale? Donde hay toda una configuración neuronal que deriva de la poda sináptica para poder generar una consolidación
de lo que se considera moralmente adecuado o no, pero que ellos consolidar aquello que nosotros hemos pasado 10, 15 años de vida previos en un entorno familiar donde nos han dicho que es correcto, que es incorrecto, que favorece, que no, y la adolescencia es un periodo donde esto se va a consolidar dependiendo de esas experiencias y es bastante moldeable. Entonces, más allá de decir que puede explicar el caso, porque eso requiere pues hacer varios análisis de los factores, de realmente cuáles fueron las reacciones, de la forma en la que se hizo o no, sería estudiar, a mi modo de ver, esos elementos de juicio moral y cómo en la adolescencia se pueden ver y valorar, pero también esas reacciones automáticas que nosotros tenemos ante situaciones en las que nos vemos como un poquito acorralados y que venimos predispuestos a actuar de esa manera sin que medie un razonamiento previo, porque la idea y una de las características, una de las razones evolutivas es defenderse y poder sobrevivir, nos llevan a reaccionar de cierta manera, pero hay que hacer una valoración un poquito más amplia. Y tal vez desde la criminología, estudiar algunos datos de la doctora Aura Ruiz y el doctor Omar Alemán, incluso que lo tuvimos en la conferencia hace un mes ya, puedan orientarte un poco a este y a otros casos similares. Muchas gracias. Sí, yo coincido, ¿verdad? Mayormente. Y nada, así puedes entrarlo así mismo en los buscadores, ¿verdad? De las computadoras. Te va a salir mucha información, muchos artículos dirigidos específicamente, sobre todo en la adolescencia, que eso es otra. Hay mucha información sobre la población de adolescentes específicamente y es importante conocer y saber las características de esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Mayormente el comportamiento impulsivo, o sea, ellos son impulsivos, el pobre juicio, ¿verdad? Ese elemento, y aparte de lo que el doctor, ¿verdad? Alexander Ríos menciona específicamente. Me parece que esa Aura, ¿verdad? Tiene varios escritos, el doctor Alemán también de igual manera, pero puedes buscarlo, ¿verdad? En buscadores, ¿verdad? En computarizados, información y te va a salir muchísima porque hay mucha información referente a eso y te puedo obviamente explicar. Aquí la dificultad ¿verdad? Es como un comportamiento, digamos, reactivo, pues provoca una secuela de otros problemas, principalmente, posiblemente el enfrentamiento a un proceso judicial, si eso, ¿verdad? Si eso conlleva mayormente en esas áreas, explorar, ¿verdad? La necesidad lo más seguro de ese joven, porque a veces este tipo de comportamiento lo vemos como un comportamiento, sí, agresivo, pero también tenemos que ver el aspecto del grito de ayuda que podría realmente estar presentando este adolescente o ¿verdad? O este joven, porque no lo he expresado, ¿verdad? Y a veces la depresión se manifiesta en los adolescentes con agresión, igual que obviamente puede ser en los niños también. A veces la tristeza, a veces realmente la incomodidad, a veces realmente el estrés se manifiesta con conductas agresivas, ¿verdad? Mayormente. Así que se hace importante poder evaluar y poder entonces explorar con este joven qué pudo haber provocado, ¿verdad? Porque la conducta violenta agresiva, a menos que sea en situaciones como, ¿verdad? Como menciona el doctor Ríos, ¿verdad? Mayormente y en términos principalmente, ¿verdad? De supervivencia o de defensa, no tiene una explicación, o sea, algo lo provocó, ¿verdad? Mayormente. Y eso es importante identificarlo y que el joven lo pueda reconocer, o sea, que la persona pueda saber que esto fue lo que provocó para poder obviamente prevenirlo y estar mayormente en esas áreas. Y hay mucho estudio, ahora mismo estoy tratando, ¿verdad? De recordar obviamente el libro. Hay un libro hay un libro que ¿verdad? Que se llama Niños Ansiosos, creo que se llama, o Poblaciones Ansiosas, y habla sobre esta población. ¿Sabes que ¿verdad? Esta generación que está ahora se le ha llamado la generación cristal o la generación de cristal? Y es realmente por los niveles tan altos de condición de trastornos mentales que están presentando, niveles altos de ansiedad y niveles altos de depresión. El COVID lo precipitó posiblemente, ¿verdad? O por lo menos digamos que un poco lo visibilizó, pero realmente estamos trabajando, ¿verdad? Mayormente en esas áreas, el efecto de las redes sociales, o sea, realmente es una población y es parte de lo que yo posiblemente he hablado, por ejemplo, en mi curso, de que si realmente es necesario reestructurar o reconceptualizar la adolescencia, ¿verdad? Y no seguirnos dejando llevar
por lo que Erickson decía y otros autores, mayormente en esas áreas. Así que sí, pero hay mucha información, no vas a adolecer de información, va mucha información. Entra lo que te interesa o a veces, ¿verdad? Entras específicamente a esa área que quieres y te va a salir muchísima información en esa área. Eso sí, la disponibilidad de información está ampliamente establecida. Muchas Así gracias. es, y de allí la Y importancia también de hacer una valoración psicológica forense para determinar el comportamiento previo y poder determinar que no es una conducta, en caso de que sea así, de que no es una conducta constante o preexistente, sino que fue algo eventual. Pues la evaluación psicológica forense daría cuenta de ello. claro, Bueno, tenemos por aquí una pregunta más de Paola Franco en el chat, doctor Luis Javier, que nos dice, ¿el ser víctima de alguna violencia puede ser sexual, puede ser una predisposición a ser violento? sí. En la gran mayoría de las ocasiones, sí. ¿Verdad? Bueno, repito, cuando hablamos de estos elementos no podemos estar hablando de elementos causales automáticos, pero en la mayoría de las ocasiones sí podría obviamente ser, ¿verdad? Hay un trauma, ¿verdad? Lo que digo, el tema del trauma es un tema sumamente amplio y realmente eso es otro tema que conlleva mucho tiempo, pero ahí hay trauma, o sea, ahí hay un trauma. Ya de entrada, con lo que menciona, haber sido víctima ya de un evento violento, existe trauma automáticamente, ¿verdad? Así que ya entonces hay que trabajar con ese trauma, ¿verdad? Hay que manejar ese elemento, hay que identificar el trauma, hay que manejarlo, hay que trabajarlo mayormente en esas áreas. Y sí, es un predictor, vuelvo, repito, no automáticamente ni de una manera lineal completamente, pero es un predictor, definitivamente, ¿verdad? Porque hay elementos no trabajados, hay elementos no manejados, ¿verdad? Mayormente que posiblemente la misma persona, el mismo individuo, no conoce cómo manejarlo y cómo trabajarlo mayormente. ¿Verdad? Y aquí hemos sido un poquito posiblemente repetitivo en la importancia que tiene la intervención profesional. O sea, eso requiere una intervención profesional. En muchas ocasiones, el manejo de ¿verdad? El manejo de la persona por su cuenta no va a resolver. No va a resolver mucho, ¿verdad? Se necesita esa ayuda profesional, esa guía, esa estructura, ese mecanismo que lo ayude a trabajar con ese trauma, ¿verdad? Y el trauma es otro elemento importante en ese aspecto, pero sí, yo diría que en la gran mayoría de ocasiones es un predictor sobre Es conducta violenta. entenderlo, es entenderlo como que obviamente también depende del momento en que haya sido esa violencia para el ejemplo sexual. No es lo mismo que haya sucedido en la infancia, que haya sucedido en la adolescencia o que haya sucedido en la vida adulta, porque la forma de manifestarse el comportamiento reactivo es diferente. Entonces habría que pensarse si es una violencia reactiva al suceso traumático, como lo menciona el doctor Luis Javier, eh, y se manifiesta de formas diferentes. No es lo mismo el comportamiento que tendría un niño cuando haya sido, por ejemplo, abusado sexualmente, hacia cómo se comporta, que en la mayoría de los casos es un poco más de retraimiento, ¿vale? A que si sucede un poco más en un periodo de inicio o avanzado de la adolescencia, donde muchas veces esa reacción es un poco más brusca o violenta, a que si sucede en la adultez, y también varía si es hombre o mujer, si estamos hablando del caso. Entonces, hay varios factores. Lo que sí es claro es que no podemos pensar que alguien que fue agredido sexualmente va a ser un agresor sexual. No, ¿vale? Ahí sí no podemos pensarlo como tal, pero sí sería en esos casos una violencia un tanto más reactiva hacia el suceso. Y además que también depende cómo la persona haya configurado el suceso, ¿no? Cómo haya considerado el hecho de cómo me sucedió, cómo pasó y venga, hay quienes pueden decir, entonces yo voy a terminar desquitándome con todo el mundo porque fueron injustos conmigo el mundo o el escenario, como puede otros que se vayan por un lado mucho más protector y depende también del entorno, ¿no? Del entorno protector, de cómo haya acogido ese suceso y las ayudas que haya podido recibir o no. Entonces, sería un comportamiento reactivo
pero habría que valorar varios factores que pudieron haber predispuesto esa reacción como tal. Ahí es variable. Bueno, si no tenemos más preguntas, 3, 2, 1, última vez, pues nada, no me queda más que agradecer en primera instancia a los asistentes, que sin ellos este escenario no sería posible, sin el interés de ustedes en vincularse a este tipo de escenarios, de interesarse por las temáticas. Nos veremos nuevamente dentro de un mes. Recordemos que este espacio de la sinapsis abierta es un espacio mensual que solemos realizar hacia la última semana de cada uno de los meses. Por allí ya les estamos preparando la siguiente conferencia. Y pues nada, agradecer muy especialmente al doctor Luis Javier por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos, por la paciencia también, porque entendemos que estos escenarios, sobre todo tecnológicos, pues nos generan un reto en algún momento en la conectividad y que no es ningún problema, pero muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Recuerden, quienes no lo hayan hecho, diligenciar la asistencia y ya les está llegando por ahí en algún momento el certificado directamente. A quienes nos acompañaron en la conferencia de hace un mes, ya les debió haber llegado el certificado por allí porque ya se enviaron también. Y pues nada, diligenciar correctamente ello. Les estará llegando en las próximas semanas la invitación al correo que registren para nuestra siguiente cátedra. Doctor Luis Javier, un abrazo enorme a la distancia y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes, compartir este espacio con ustedes y realmente poder pues, tener esta dinámica de discusión y de hablar sobre estos temas que son importantes y que a todos nos interesan. Así que siempre a la orden, disponible. Cuando ustedes me necesiten, ahí voy a estar nuevamente. Que estén bien. Buen día. Buen día para ti. Y pues nada, recordar también el apoyo del programa de psicología en Medellín del Politécnico Gran Colombiano y al Semillero Sapiens por el apoyo también en esta generación de espacios. Y pues nada, un abrazo grande, una excelente semana para todos y ya nos volveremos a ver en una siguiente ocasión.